Hay relatos que no nacen para entretener. No fueron creados para asustar a niños, ni para alimentar mitologías modernas. Existen porque alguien, en algún lugar aislado del mundo, afirmó haber visto algo que no encajaba con lo conocido. A lo largo de siglos, pueblos indígenas y comunidades tradicionales han descrito entidades que aparecen siempre en los márgenes. Bosques densos, ríos profundos, caminos solitarios, aldeas donde la noche no es solo ausencia de luz, sino un territorio activo. Lo inquietante no es una criatura en particular. Lo inquietante es el patrón. Culturas separadas por océanos, sin contacto histórico entre sí, hablan de figuras que castigan, engañan, protegen o anuncian la muerte. No como metáforas poéticas, sino como presencias reales, integradas en su forma de entender el mundo. Antropólogos, misioneros y exploradores registraron estos relatos no como cuentos, sino como advertencias. Advertencias sobre lugares a los que no se debe ir. Sobre comportamientos que no deben repetirse. Sobre fuerzas que, según quienes viven allí, siguen activas. Este video no busca convencerte de nada. Tampoco ridiculizar creencias ancestrales. Aquí vamos a examinar 7 bestias legendarias que pueblos indígenas aseguran haber visto, no una vez, sino generación tras generación, y entender por qué, incluso hoy. Estos relatos siguen resistiendo al olvido y al escepticismo absoluto. Porque quizá la pregunta no sea si estas entidades existen, sino que estamos ignorando cuando decidimos que no pueden existir. Antes de analizar cada una de estas entidades, es necesario entender por qué surgen y, sobre todo, por qué permanecen. Las culturas indígenas no construyen sus relatos desde la ficción, sino desde la experiencia colectiva. Cada criatura cumple una función dentro de un sistema de conocimiento que mezcla observación del entorno, memoria histórica y supervivencia. En muchos casos, lo que hoy llamamos leyenda fue, durante siglos, una forma de cartografía invisible. Un mapa narrativo que señalaba zonas peligrosas, momentos críticos del año o comportamientos que podían poner en riesgo a la comunidad. Donde no había señales escritas, había historias. Exploradores europeos del siglo XVIII y XIX registraron con frecuencia estos relatos en diarios y archivos coloniales. No los entendían del todo, pero notaban algo inquietante, los testimonios coincidían, incluso cuando provenían de aldeas separadas por cientos de kilómetros. Los nombres variaban. Las formas también. Pero la función de la entidad se mantenía. La antropología moderna reconoce que muchas de estas figuras actúan como guardianes simbólicos del territorio. Castigan el exceso, la codicia o la imprudencia. Otras funcionan como explicaciones culturales para desapariciones, muertes inexplicables o eventos extremos en entornos hostiles. Sin embargo, hay un punto donde el análisis simbólico se vuelve insuficiente. Porque algunos relatos no hablan de ideas abstractas, sino de encuentros directos, descripciones físicas, huellas, sonidos, persecuciones, cambios de comportamiento tras el avistamiento. En regiones como la Amazonía, el sudeste asiático o las zonas boscosas de América del Norte, estos testimonios siguen siendo actuales. No pertenecen solo al pasado. Son narrados hoy por cazadores, pescadores y guías que conocen la selva mejor que cualquier mapa satelital. La ciencia moderna suele descartar estos relatos por falta de pruebas verificables. Pero también reconoce una limitación incómoda: gran parte de estos territorios permanece poco estudiada. Y muchas culturas que los habitan aún conservan conocimientos que no han sido completamente traducidos al lenguaje académico. Con este contexto en mente, entramos ahora en las criaturas mismas. No como monstruos de ficción, sino como entidades culturales persistentes, ancladas a lugares reales, a testimonios humanos y a una lógica interna que, al menos para quienes las describen, no admite dudas. El espíritu invocado que habita los hogares. En las comunidades zulúes del sur de África, el tocolose no es una metáfora ni un símbolo abstracto. Es descrito como una entidad activa, capaz de interactuar físicamente con el mundo humano.
A diferencia de otras figuras del folclore, su presencia no se limita a bosques o zonas salvajes, el Tocolose entra en las casas. Los registros etnográficos del siglo XIX, recopilados por misioneros y antropólogos británicos, mencionan repetidamente relatos de una criatura pequeña, de cuerpo compacto, rostro distorsionado y comportamiento agresivo. Según la tradición, el Tocolose puede ser invocado por chamanes o hechiceros con la intención de dañar, espiar o aterrorizar a una persona específica. Su origen está profundamente ligado a la cosmología zulú, donde el mundo espiritual y el mundo físico no están separados. El Tocolose actúa como intermediario de fuerzas negativas, pero siempre bajo control humano. No surge de forma espontánea. Alguien lo envía. Los testimonios modernos describen ataques nocturnos, presión sobre el pecho durante el sueño, ruidos inexplicables y una sensación persistente de ser observado. En muchas aldeas, las camas se elevan con ladrillos o piedras, una práctica tradicional que, según la creencia, impide que el Tocolose alcance a la persona. Lo inquietante es que estos relatos no se limitan a zonas rurales. Existen registros de denuncias en áreas urbanas, donde familias enteras afirman haber presenciado movimientos, sombras y agresiones atribuidas a esta entidad. Desde una perspectiva antropológica, el Tocolose cumple una función clara: explicar conflictos, enfermedades súbitas y eventos traumáticos dentro de la comunidad. Sin embargo, incluso investigadores escépticos reconocen que la coherencia de los relatos, repetidos durante generaciones, desafía una explicación simplista. El Tocolose no protege la selva ni anuncia la muerte. Su territorio es más perturbador, el espacio íntimo del ser humano. Y esa cercanía es, quizás, lo que lo convierte en uno de los espíritus más temidos del continente africano. El lamento que atraviesa ríos y generaciones. A diferencia de muchas entidades vinculadas a selvas o montañas, la Llorona está asociada a un elemento universal y cotidiano: el agua. Ríos, lagunas, canales y márgenes inundables son el escenario recurrente de un fenómeno que, según registros históricos, precede a la colonización europea. Crónicas del siglo XVI, escritas por frailes y cronistas españoles en Mesoamérica, ya mencionaban apariciones de una mujer que lloraba por sus hijos durante la noche. Con el paso del tiempo, el relato se adaptó, pero mantuvo un núcleo constante: una figura femenina, vestida de blanco, cuyo lamento anuncia desgracia. En comunidades indígenas y rurales, la Llorona no es vista solo como un espíritu penitente, sino como una presencia territorial. Su llanto no es aleatorio. Se manifiesta en puntos específicos, muchas veces cerca de zonas donde han ocurrido ahogamientos, desapariciones o accidentes repetidos. Los testimonios describen un patrón inquietante: el sonido parece lejano, pero al seguirlo, la figura se aproxima. Algunos afirman haberla visto flotando sobre el agua, otros, caminando por las orillas sin dejar huellas. En varios relatos, el encuentro es seguido por fiebre, confusión o estados de pánico prolongados. Antropólogos interpretan a la Llorona como una advertencia cultural, especialmente dirigida a niños y viajeros nocturnos. Sin embargo, esta explicación no cubre todos los casos. Existen relatos de adultos experimentados, pescadores, guardias rurales, campesinos, que aseguran haberla visto sin estar bajo influencia de su gestión colectiva. Lo más persistente es su consistencia geográfica. Desde México hasta el Cono Sur, las descripciones cambian en detalles, pero conservan la misma estructura narrativa y el mismo efecto psicológico en quienes la escuchan. La Llorona no persigue. No ataca. Pero su presencia deja una marca duradera. Y para muchas comunidades, su llanto no pertenece al pasado, sino a las noches en que el río decide hablar. El mensajero sin cabeza de la muerte. En las zonas rurales de Irlanda, especialmente en caminos antiguos y cruces aislados, el Dúyan no es descrito como una criatura salvaje, sino como una figura ceremonial. Su función no es atacar indiscriminadamente, sino anunciar un destino inevitable.
Los primeros registros escritos aparecen en manuscritos medievales y recopilaciones de folclore gaélico, donde se describe a un jinete sin cabeza que cabalga de noche, sosteniendo su propia cabeza bajo el brazo. El rostro, según los relatos, presenta una expresión rígida y ojos que parecen observar incluso en la oscuridad total. A diferencia de otras entidades, el Duyan no se oculta. Se muestra abiertamente, pero solo por instantes. Su aparición ocurre en caminos específicos, muchos de ellos antiguos senderos funerarios o rutas utilizadas para trasladar cadáveres en épocas anteriores. Los testimonios modernos mantienen elementos constantes, el sonido de cascos, la ausencia de viento y una sensación inmediata de parálisis en quienes lo observan. Cuando el Duyan se detiene, pronuncia un nombre. Ese nombre, según la tradición, corresponde a alguien que morirá pronto. Desde el punto de vista antropológico, el Duyan puede interpretarse como una personificación de la muerte en sociedades donde ésta era una presencia cotidiana. Sin embargo, su especificidad geográfica y la precisión de algunos relatos documentados plantean una dificultad para una explicación puramente simbólica. Existen archivos del siglo XVIII que recogen testimonios jurados de campesinos que afirmaron haber visto al Duyan poco antes de la muerte de un vecino. Estos registros no buscaban validar la existencia de la criatura, sino documentar el impacto social del fenómeno. El Duyan no castiga ni protege. No negocia ni advierte. Simplemente aparece. Y continúa su camino. Y quizá por eso, en Irlanda, aún hay quienes evitan ciertos cruces después del anochecer. Los espíritus que no pertenecen a una sola forma. En la Amazonía, el concepto de criatura es distinto. Aquí no se habla de monstruos aislados, sino de entidades metamórficas, conocidas colectivamente como encantados. No habitan un punto fijo, sino que transitan entre estados, humano, animal y espiritual. Los registros etnográficos realizados por antropólogos brasileños y europeos en los siglos XIX y XX describen a los encantados como habitantes de una realidad paralela, íntimamente conectada con ríos, igarapés y zonas de selva profunda. El ejemplo más conocido es el boto, pero reducirlos a una sola figura sería una simplificación. Para las comunidades indígenas y ribereñas, los encantados son guardianes del equilibrio natural. Pueden proteger, castigar o engañar, dependiendo del comportamiento humano. Se manifiestan especialmente ante quienes violan reglas no escritas, cazar en exceso, profanar áreas sagradas o desrespetar el río. Los testimonios suelen seguir un patrón, encuentros con personas demasiado perfectas que evitan el contacto prolongado, desaparecen repentinamente o presentan rasgos sutiles fuera de lugar. En otros casos, se habla de animales que se comportan con una inteligencia inquietante. Lo relevante es que estos relatos no están confinados al pasado. Investigadores contemporáneos siguen registrando testimonios de guías, pescadores y comunidades aisladas que describen interacciones directas, algunas de ellas con consecuencias psicológicas duraderas. Desde la perspectiva científica, los encantados representan un desafío. No se ajustan a una sola entidad ni a una biología definida. Pero desde la lógica amazónica, eso no es un problema, el error está en intentar fijar lo que es, por naturaleza, mutable. En la selva, dicen, no todo lo que camina tiene una sola forma. Y no todo lo que observa quiere ser visto. El límite entre la supervivencia y la monstruosidad. Entre las naciones algonquinas del norte de América, incluyendo Cree, Ojibwa y Algonquín, el Wendigo no es una criatura única y estandarizada. Es una condición, una transformación que ocurre cuando el ser humano cruza un límite moral extremo. Los primeros registros provienen de exploradores franceses y comerciantes de pieles del siglo XVII, quienes documentaron relatos indígenas sobre individuos que, tras episodios de hambruna, aislamiento prolongado o canibalismo, comenzaban a mostrar cambios físicos y psicológicos severos. Estos seres eran identificados como Wendigo, aunque su apariencia variaba según la tribu.
Algunos testimonios describen figuras altas y extremadamente delgadas, con piel pálida, ojos hundidos y un olor persistente a muerte. Otros hablan de criaturas más cercanas a lo humano, pero con una mirada vacía y comportamiento predatorio. La constante no es la forma, sino el impulso, un hambre que nunca se sacia. Desde el punto de vista antropológico, el Wendigo funciona como una advertencia cultural contra el canibalismo y la ruptura de los lazos comunitarios. Sin embargo, existe un fenómeno documentado que incomoda a los investigadores, la llamada psicosis del Wendigo. Diagnosticada en casos históricos donde individuos afirmaban sentir un deseo incontrolable de consumir carne humana. Algunos de estos casos terminaron en ejecuciones preventivas dentro de las propias comunidades, no como castigo, sino como una forma de protección colectiva. Los testimonios describen a personas que aseguraban estar dejando de ser humanas. El Wendigo no habita la selva por elección. Surge cuando el entorno, el hambre y la mente empujan al ser humano más allá de su límite. Y eso lo convierte en una de las entidades más perturbadoras de esta lista. Porque no viene de afuera, sino de dentro. El guardián burlón de los caminos perdidos. En las selvas y zonas montañosas de Filipinas, el Tikbalang es descrito como una presencia antigua y territorial. No ataca por instinto ni persigue por hambre. Su comportamiento es más inquietante, desorienta. Los primeros registros escritos aparecen durante el periodo colonial español, cuando misioneros y administradores documentaron relatos locales sobre una criatura alta, de extremidades desproporcionadas, con cuerpo humano y cabeza de caballo. Sin embargo, las comunidades ya lo conocían mucho antes y lo asociaban a senderos antiguos, caminos forestales y rutas de viaje solitarias. El Tikbalang se manifiesta principalmente ante viajeros. Según los testimonios, la persona comienza a caminar en círculos sin darse cuenta, pierde la noción del tiempo y experimenta una sensación creciente de confusión. Algunos relatan haber recorrido el mismo sendero durante horas, solo para descubrir luego que estaban a pocos metros de su punto de partida. A diferencia de otras entidades, el Tikbalang no siempre es hostil. En ciertos relatos, puede mostrarse protector si se le respeta. Existen rituales tradicionales, como usar la ropa al revés o pedir permiso en voz alta antes de entrar en el bosque, destinados a evitar su atención. Desde una perspectiva antropológica, el Tikbalang cumple una función clara, marcar los límites del territorio humano frente al bosque. Representa el recordatorio de que la selva no es un espacio neutro, y que entrar sin preparación puede tener consecuencias reales, físicas y psicológicas. Lo inquietante es la persistencia de los testimonios modernos. Guías locales, incluso en épocas recientes, afirman haber experimentado episodios de desorientación extrema en zonas específicas, siempre asociadas a los mismos caminos. El Tikbalang no necesita fuerza para dominar. Le basta con hacerte dudar de tu propia orientación. Y cuando eso ocurre, el bosque deja de ser un lugar, para convertirse en un laberinto. El guardián ciclópeo de la selva profunda. En el interior de la Amazonía brasileña, el mapinguari ocupa un lugar distinto al de otras entidades. No es un espíritu sutil ni una aparición fugaz. Es descrito como una presencia física, pesada, imposible de ignorar. Los relatos indígenas y ribereños lo presentan como una criatura de gran tamaño, con cuerpo cubierto de pelo oscuro, un solo ojo y una boca ubicada en el abdomen. Su andar es lento, pero firme, y su presencia suele ir acompañada de un olor fuerte y penetrante. No persigue activamente, pero impone distancia. Exploradores del siglo XIX, como el naturalista alemán Emil Goeldi, registraron testimonios sobre una bestia desconocida en regiones de selva densa, asociada a ruidos, árboles derribados y huellas difíciles de clasificar. Aunque nunca se obtuvo una prueba física concluyente, los relatos coincidían en zonas específicas y patrones de comportamiento. Para las comunidades indígenas, el mapinguari no es un depredador común. Es un guardián del territorio, una entidad que aparece cuando la selva es violentada,
caza excesiva, invasión humana o destrucción del entorno. Su función no es matar, sino expulsar. Desde una perspectiva criptozoológica, algunos investigadores han sugerido que el mito podría estar relacionado con recuerdos culturales de megafauna extinta, como los perezosos gigantes. Sin embargo, esta hipótesis no explica la actualidad de los relatos, que continúan siendo narrados por cazadores experimentados y habitantes de áreas remotas. El Mapinguari representa una frontera. No entre lo real y lo imaginario, sino entre lo que el ser humano cree dominar y lo que la selva todavía controla. Al observar estas 7 entidades en conjunto, surge un patrón difícil de ignorar. No se trata de monstruos caóticos ni de invenciones aisladas, sino de figuras con funciones claras dentro de sus culturas de origen. Todas están vinculadas a límites. Límites territoriales, morales, sociales o psicológicos. El tocolose invade el espacio íntimo del hogar cuando alguien rompe un equilibrio invisible. La llorona aparece donde el agua deja de ser segura. El duyán marca el tránsito inevitable hacia la muerte. Los encantados vigilan la relación entre el ser humano y la selva. El wendigo surge cuando la supervivencia se convierte en transgresión. El tikbalan confunde a quien subestima el bosque. El Mapinguari impone respeto donde la explotación avanza. Desde el punto de vista científico, muchas de estas entidades pueden interpretarse como construcciones simbólicas, mecanismos de control social o explicaciones culturales para fenómenos extremos. Sin embargo, esta lectura no invalida un hecho central: los testimonios persisten, incluso en contextos modernos, y mantienen una coherencia interna sorprendente. La ciencia trabaja con evidencia directa y reproducible. Pero también reconoce que existen zonas poco exploradas, tanto geográficas como culturales. En esos espacios, el conocimiento tradicional no siempre se traduce fácilmente al método científico, y eso genera fricción. Quizá el error no esté en preguntar si estas criaturas existen de forma literal, sino en asumir que solo existe aquello que sabemos medir. Porque para quienes viven en estos territorios, la pregunta ya fue respondida hace generaciones. Y tal vez la inquietud real sea esta. ¿Cuántas veces hemos descartado algo no por falta de pruebas, sino por falta de disposición para comprender otro sistema de conocimiento? A lo largo de este recorrido, no hemos hablado de cuentos inventados para asustar. Hemos hablado de relatos sostenidos por la experiencia colectiva, por territorios específicos y por memorias que se niegan a desaparecer. Estas entidades no piden creencia ciega. Exigen algo más incómodo: atención. Atención a culturas que aprendieron a observar su entorno de formas que hoy consideramos ajenas. Atención a lugares donde la naturaleza aún impone reglas. Atención a testimonios que no buscan fama ni validación externa. Tal vez nunca encontremos una prueba definitiva. O tal vez no estemos mirando en el lugar correcto. Si estos relatos te resultaron inquietantes, no por el miedo, sino por las preguntas que abren, deja tu reflexión en los comentarios. ¿Crees que estas entidades son símbolos o advertencias que aún no hemos aprendido a leer? Suscríbete al canal para seguir explorando historias documentadas, testimonios persistentes y zonas donde el misterio no se presenta como ficción, sino como parte de la realidad de quienes la habitan. Porque hay conocimientos que no se revelan a quien busca certezas rápidas. Solo a quien se atreve a escuchar con atención.